Ejército sirio ataca avión F-15 israelí y casi lo destruye. Israelíes suspenden todos los vuelos. Así es, el día de hoy un avión caza F-15 de la Fuerza Aérea de Israel casi se estrella en el desierto del Negev a consecuencia del ataque que ha sufrido con sistemas de guerra electrónica ubicados en Siria. El avión israelí tuvo fallas en sus computadoras y sensores, de tal manera que la información que recibía la computadora central le indicaba que estaba volando a una altura mucho mayor a la que realmente lo hacía, lo que casi termina en accidente debido a los sistemas automáticos de que dispone la aeronave, sistemas que intentaron hacer descender el avión a una altura óptima, pero lo que no sabían es que la información era incorrecta y si hubiera hecho los ajustes pertinentes, la aeronave se hubiera estrellado en el desierto. Según ha trascendido de fuentes rusas e israelíes, lo que realmente pasó es que el avión israelí fue objeto de un ataque con armas de lucha radioelectrónica, armas que supuestamente atacaban desde territorio de Siria. Estos sistemas de guerra electrónica habrían interferido los sensores y computadoras de la aeronave israelí, de tal manera que se suministraban datos falsos a la computadora de a bordo. Esta situación obligó a las autoridades israelíes a decretar un cese inmediato de todos los vuelos de aviones militares hasta que se resuelva la situación, porque no es la primera vez que sucede, sino que esta condición cada vez se hace más frecuente. Ante estos hechos cabe recordar que Rusia tiene desplegados sistemas de radiolucha electrónica a lo largo y ancho del territorio de Siria, y muy especialmente en la base aérea de Jmeimin y en la base naval de Tartus. Estos sistemas se componen principalmente del potente equipo de guerra electrónica Krasuja. Esta no es la primera vez, ni será la última, en que Rusia utiliza este sistema para atacar equipo militar de origen estadounidense, pues este mismo sistema ruso ya tiene un cliente recurrente, y este no es otro que el destructor de misiles guiados Donald Cook. Este buque de guerra estadounidense en al menos 3 ocasiones diferentes ha sido víctima de los sistemas de radiolucha electrónica de Rusia, y muy especialmente del Krasuja. Por otro lado, para nadie es un secreto que en meses pasados Rusia suministró al ejército sirio estos mismos sistemas de guerra electrónica para defenderse de los ataques de Israel. Por lo tanto, es completamente posible que el avión israelí F-16 haya sido víctima de estos mismos sistemas de guerra electrónica rusos, en este caso, operados por especialistas sirios o, quizá, ¿por qué no?, rusos. Pero como sea, a Israel ya se le acabó el juego de lanzar la piedra y esconder la mano, pues cada vez se la tiene más difícil para continuar atacando a Siria, pues de 10 misiles que les lanza, al menos 8 de los mismos son derribados, sino que todos, como pasó hace exactamente 3 días. Aviación israelí, en shock. Siria intenta autodestruir un F-15. El ejército de Siria ha intentado causar la autodestrucción de un caza israelí F-15 y provoca la suspensión de los vuelos de aviones militares del ente sionista. El portal ruso de aviación Avia.pro ha informado este domingo que el comandante de las fuerzas aéreas israelíes, Amkam Norkin, ha dado la orden de suspender todos los vuelos de entrenamiento, tras el accidente que iba a sufrir un caza biplaza F-15 a baja altura en el desierto de Negev, en el sur del país. Los datos preliminares indican que la razón de esta decisión se enraiza en la interferencia en el funcionamiento de los sistemas de combate israelíes.
Los sistemas de guerra electrónica no identificados están ubicados en la parte sur de Siria, que, como era de esperar, han realizado ajustes en el funcionamiento de los sistemas a bordo de los aviones de combate israelíes, ha subrayado el medio ruso. Avia.pro. También ha explicado que lo sucedido con el caza israelí F-15 no tiene nada que ver con un error del piloto, además de que los sistemas realmente mostraron que el avión estaba a una altitud mucho mayor. Entonces, ¿qué provocó la autodestrucción de la aeronave? Se ha identificado un problema similar con otros aviones israelíes, cuyos vuelos ahora están detenidos, agrega a la fuente. Según los expertos citados por el medio, bajo condición de anonimato, esta situación se llama spoofing, situación que consiste en transferencia de datos falsos a los sistemas a bordo de una aeronave y la falsificación de la información que indica la altitud del vuelo. Teniendo en cuenta la distancia que hay entre las fronteras sirias y el norte de Israel, justo donde sucedieron los hechos, parece que solo poderosos sistemas de guerra electrónica pueden causar tal interferencia en los sistemas israelíes, por lo que existe la posibilidad de que el ejército sirio haya utilizado los sistemas rusos de guerra electrónica de la familia Krasuja. Desde el estallido del conflicto en Siria en 2011, han sido frecuentes los ataques aéreos y con artillería de las fuerzas de guerra del gobierno israelí a las posiciones del ejército sirio. Entretanto, Rusia, a petición del gobierno de Damasco, siempre ha apoyado a las fuerzas sirias. Los sistemas de guerra electrónica de Rusia también tienen la capacidad de frustrar los sistemas antimisiles del gobierno de Tel Aviv y, si los israelíes enfurecen a Moscú, seguramente tendrán serios problemas. Israel cae de bruces. Irán y Azerbaiyán refuerzan nexos bilaterales. El gobierno de Azerbaiyán aboga por estrechar las relaciones bilaterales con Irán, tras los últimos intentos fracasados de Israel de desestabilizar la zona. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, que está de visita en Ashgabat, Turkmenistán, para participar en la 15ª cumbre de la Organización de Cooperación Económica, ECO, por sus siglas en inglés, mantuvo la noche del sábado una reunión con su homólogo azerí, Heiun Bayramov. Durante el encuentro, las partes abordaron temas de interés mutuo. Por su parte, el canciller iraní destacó la importancia de las colaboraciones entre los dos vecinos en diversos campos como el político, el económico, el cultural y el mediático, y evaluó positivamente la última visita del viceprimer ministro de Azerbaiyán, Shahin Mustafayev, a Teherán, la capital iraní. Amir Abdollahian también se refirió a un próximo encuentro entre los presidentes de Irán y la República de Azerbaiyán, Seyed Ebrahim Raisi y Ilham Aliyev, respectivamente, en Turkmenistán, y la describió como una indicación del camino correcto para la diplomacia. Por otro lado, felicitó a Azerbaiyán por su reciente nombramiento como miembro del Consejo Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y subrayó la necesidad de cooperaciones entre Teherán y Bakú. Irán figura entre los países que dieron su voto positivo a la membresía de su país vecino en el Consejo. Bayramov, a su vez, expresó satisfacción por la evolución positiva de las relaciones azeríes con Irán, tras una serie de malentendidos surgidos entre las partes.
El ministro de Exteriores de Azerbaiyán, además anunció la disposición de su país para trabajar en proyectos conjuntos con la República Islámica, con la participación de otros estados de la región. El pasado 6 de noviembre, los cancilleres iraní y azerí mantuvieron una conversación telefónica en la que afirmaron que no se debe permitir que otras partes utilicen malentendidos entre los dos países para destruir las relaciones de dos naciones hermanas. ¿En qué se enraizaban esos malentendidos? Teherán y Bakú estrechan los lazos bilaterales después de que sus nexos se habían tensado en medio de los intentos de Israel de aprovecharse de la última guerra entre Armenia y Azerbaiyán por el enclave de Nagorno-Karabaj, para acercarse a las fronteras iraníes, desplegándose en algunas partes de Azerbaiyán, y, de esta manera, desestabilizar la región. El intento del gobierno israelí fracasó, puesto que tanto las autoridades iraníes como sus pares azeríes dejaron claro en diferentes ocasiones las profundas relaciones basadas en buena vecindad entre las dos naciones, pidiendo esfuerzos conjuntos destinados a no dar a los enemigos la oportunidad de interrumpir sus nexos.